Les invito a abrir la palabra del Señor allí en el libro de los Salmos, en el capítulo 23, versículo 1. Amén. El pastor de las ovejas. ¿Qué dice el versículo 1? Yo creo que es uno de los salmos que más no sabemos, ¿verdad? Aún muchos niños se saben el Salmo 23. Un momentico más de pie y luego estamos sentaditos. ¿Qué dice el versículo 1 del Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Volvámoslo a leer. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque ella es viva y eficaz. Es más cortante que toda espada de dos filos. Ella penetra y discierne todos los pensamientos y las intenciones que hay en nuestro corazón. Hoy te damos gracias y te pedimos que esta palabra edifique nuestras vidas para tu gloria y honra. Amén. Pueden sentarse alabando el nombre del Señor. Qué salmo tan maravilloso. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si usted observa o usted conoce algo acerca de los pastores y las ovejas, el pastor se despierta muy temprano y lleva a las ovejas a un prado y las deja pastar, ¿verdad? Que coman, que se alimenten. Luego, cuando el sol al mediodía está brillando con toda su intensidad, entonces él busca aguas reposadas y las lleva allí para que beban y poder aplacar la sed. Y las lleva hacia la sombra para descansar. Las ovejitas por naturaleza son un poco torpes, ¿verdad? A ellas toca estarlas todo el tiempo guiándolas, llevándolas, pero son muy nobles, ¿verdad? Por la tarde las lleva nuevamente a pastos verdes, les permite comer nuevamente y finalmente las guía de regreso a casa al ponerse el sol. Eso es como el trajín del pastor todos los días, su trabajo todos los días con las ovejas, amén. El pastor lleva a las ovejas a pastar en prados verdes, amén, y les hace tomar aguas limpias para que tengan energía. Luego las lleva de regreso a casa para evitar que las ataquen animales salvajes, amén. O sea, ellas están totalmente protegidas, suplidas en Él. Ellas no tienen afán. ¿Y qué vamos a comer mañana? ¿Y qué vamos a beber mañana? ¿Y qué tal un animal salvaje salga y nos devore? No, ellas están totalmente protegidas por su pastor, amén. Y la palabra del Señor compara la protección de Dios para nosotros sus hijos como el pastor de las ovejas, amén. ¿Y a qué prados entonces nos llevará Jesús hoy? Amén. ¿A qué prado nos llevará Jesús hoy? ¿Cuál es nuestro prado? ¿Dónde es que está suplida o dónde fue suplida toda nuestra necesidad? En el Calvario. Amén. Allí Jesús dijo, consumado es. Todo lo que yo tenía que hacer, ya lo terminé. Quedó completo, quedó hecho, bendito el nombre del Señor. Por eso la palabra del Señor nos dice, todo lo que pertenece a la piedad y a la vida, nos han sido dadas por medio de Jesucristo, amén. Allí en el Calvario donde Jesús fue crucificado, dice la palabra del Señor que su cuerpo quedó totalmente molido, totalmente llagado, derramó toda su sangre allí en el Calvario hace más de 2000 años. Esos son nuestros prados. Allá en ese Calvario están nuestros prados. Tal vez usted diga, pero entonces ¿cuándo lo voy a alcanzar si me queda muy difícil ir a esos lugares? Pero recuerde que Él llevó, dice la Biblia, en el Calvario los pecados de todo el mundo. Llevó todas nuestras enfermedades. Se hizo pobre para que usted y yo por su pobreza seamos enriquecidos. Amén. Se hizo abofetear, escupir, lo negaron. Todo lo que a un ser humano le pueda suceder en el alma, a Jesús le sucedió. Amén. Él llevó sobre sí
todo el dolor. Miren, no hay dolor tan grande que Jesús no pueda llevar, amén. Que sea imposible que Él lo cargue. No hay pecado tan grande que Él no sea capaz de perdonar, amén. No hay enfermedad tan terrible que Jesús no haya llevado sobre su cuerpo. No hay problema económico tan difícil que no haya sido suplido por Él en el Calvario, amén. En la cruz es donde somos alimentados con la comida espiritual, amén. Donde bebemos el agua del Espíritu Santo. Mire, hermano, ante cualquier necesidad, vaya y coma verdes pastos, amén. Y beba agua fresca a través de la palabra. Muchas personas se acercan y le dicen a uno, es que yo leí la palabra y parece como que la Biblia supiera lo que a mí me estaba pasando. Bueno, las letras como tal no lo sabían, pero Cristo es la palabra, o la palabra es Cristo, amén. Por eso la palabra para un nacido de nuevo es una palabra viva, amén. Dice la palabra del Señor, ella es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de 2 filos. Ella penetra y discierne los pensamientos y las intenciones que hay en nuestro corazón. Mire, hermano, cuando tal vez usted diga, ay, este es mi problema, pero va la palabra y la palabra se encarga de discernirle cuál es su verdadero problema, o cuál es nuestro verdadero problema, ¿amén? Tal vez usted diga, no, mi problema es este, y el Señor le dice, su problema no es ese, su problema es este otro, amén. Y a través de la palabra lo identifica, inmediatamente las cosas son resueltas, amén. Es donde también nuestra mente y nuestro cuerpo pueden recuperarse, amén. Allí, en lo que Jesús hizo en el Calvario, cuando acudimos a Él, podemos estar firmes delante de Él. Dice la palabra del Señor que para los que hemos creído en Cristo Jesús, ya no hay condenación, amén. Una labor de Satanás es acusarnos, condenarnos, hacernos sentir que como que todavía no somos salvos, ¿verdad? Que si Cristo viniera hoy, ¿será que sí? ¿Yo me voy con Él o no? Es una de las estrategias de Satanás, ponerle a dudar, amén. Por eso es muy importante que nosotros todos los días nos vistamos con la armadura de Dios, amén. Dice la palabra, para poder resistir toda acechanza del diablo. Hablábamos el domingo sobre esto. El campo de batalla de Satanás es su mente, mi mente. Es ahí donde ataca, es ahí donde le pone a dudar de la salvación, amén. Es ahí donde le pone a dudar de la justicia delante de Dios, porque en el momento que creímos fuimos justificados ante Dios. Y la justificación consiste no en sentirse usted un pecador perdonado, es en sentirse como si jamás hubiese pecado, amén. Como si jamás hubiese pecado. Muchas veces, y la mayoría de personas, y tal vez cada vez que celebran la Semana Santa o todo este poco de rituales, mucha gente piensa que Jesús fue azotado, fue crucificado solo con el propósito de llevarnos al cielo, que lo único que Él ganó ahí para nosotros fue la salvación eterna. Pero eso es un error. No es que Jesús no haya ganado la salvación, pero no fue solo eso, amén. Él ganó mucho más que eso, o sea, eso es lo principal, ¿verdad? Ser salvos eternamente, pero Él adicionalmente a eso llevó todo lo que usted y yo necesitamos para estar junto a verdes pastos y poder descansar, amén. El prado donde los pastores llevan las ovejas deben tener ¿qué? Pastos para comer, ¿verdad? Si los lleva a un peladero, pues ellos ¿qué van a hacer? Tiene que tener pasto para comer. ¿Tiene que tener qué más? Agua para beber. Y tiene que tener sombra para descansar. Tiene que tener esas características, amén. ¿En el cielo hay necesidad de perdón? No, porque allá no hay pecado.
¿En el cielo hay necesidad de sanidad? No, porque allá no hay enfermedad, amén. En el cielo hay necesidad de preocuparse por la comida, porque me voy a poner, qué zapatos me voy a colocar, para el arriendo, para la luz, para el agua. No, porque allá ya es nuestra ciudad, amén. Allá ya no pagaremos arriendo, ni luz, ni agua, ni teléfono, ni... Bueno, ahorita que yo creo que les acabaron de llegar las listas escolares, ¿no es cierto? Y todo esto que como que perturba de una vez. Allá no necesitamos de eso, amén. Allá no necesitamos liberación porque allá no hay ninguna maldición, amén. Es aquí en la tierra donde hay ¿qué? Pecado, donde hay maldición, donde hay enfermedad, donde hay pobreza. Por eso es aquí donde necesitamos ser salvos, donde necesitamos ser sanos, donde necesitamos ser liberados de la maldición mientras vivamos en este mundo, amén. Por eso Jesús fue a la cruz, no solamente con el propósito de llevarnos al cielo, sino que Jesús fue a la cruz por nuestra vida aquí en la tierra, amén. Mire, a veces nos es muy fácil reconocer que Él es mi Salvador, que si yo muero hoy, tengo vida eterna, amén. Que no tengo temor a la muerte porque Él ha dado salvación para mí. Pero a veces nos cuesta creer para ser sanados. A veces nos cuesta esperar en Él para resolver una situación, amén. Porque a veces el enemigo trata de decirle, no, pero eso a Dios, ¿qué le va a interesar eso? Eso a Dios solamente le interesa que usted vaya al cielo y no más. Mire, a Dios le interesa hasta el cabello que hay en su cabeza, amén. A Él le interesa la manera como usted se viste. Él sabe que le están acabando los zapatos, amén. Él ya sabe, pídalos. Dijo, solamente pídamelos, sin afán. Haga el pedido, amén. Haga el pedido, dice, porque yo sé de qué cosas usted tiene necesidad antes de que me las pida, pero no dice que no pida, sino que pida sin afán, amén. Para Él poder glorificar al Padre en su nombre. Eso es lo que Jesús hace, glorificar al Padre. Él dice, pídame, pídame. Por eso dice la palabra del Señor, uno de los problemas por los que no tenemos, o porque muchas personas no tienen, es porque ¿qué? No piden, amén. Mucho creyente no pide, pero si Dios sabe que necesito, pero Él dijo que pidiéramos, amén. Él dijo que usted hiciera el pedido. Mire, lo único que le toca hacer a usted es el pedido. Amén. Y a veces no lo queremos hacer. Hermano, ¿cómo está? Ahí esperando a ver Dios qué hace. ¿Y usted ya pidió? Pero ¿para qué tengo que pedir si Él sabe de qué cosas tengo necesidad? Él dijo que Él sabía, pero que había que pedir. Amén. Que había que pedir. Dice, y otros piden, pero entonces piden con un enfoque que no es el correcto, para gastar en sus deleites, amén. Y otros, aunque piden, no les deja recibir la envidia, amén. Mire, algo que tenemos que aprender es a gozarnos en la bendición de otro, amén. Cada vez que usted ve a alguien bendecido, gócese. Dice la Biblia, aprenda a gozarse con el que está contento, aprenda a llorar con el que está triste, amén. ¿Por qué? Porque Dios tiene para todos, amén. Dios ha suplido para todos, bendito el nombre del Señor. En el pasto preparado por Él como pastor para cada uno de nosotros, mire, hay pastos para el perdón, hay pastos para la sanidad, hay pastos para la liberación de la maldición. Recuerde que Dios hizo al hombre y a la mujer sin que les faltara nada en el huerto del Edén. Pero una vez vino el pecado, vino la maldición. Amén. Vino la maldición. Pero la palabra del Señor dice que Cristo en el madero, al morir colgado en un madero, ¿qué llevaba allí? La maldición de la ley. ¿En qué consistía la maldición de la ley? Todo lo que usted encuentra en Deuteronomio, capítulo 28, del 14 al 68. En eso consistía la maldición de la ley: pobreza material, enfermedades físicas y mentales, muerte
y destrucción. Allá, cuando Jesús era colgado en la cruz, Él estaba preparando pastos para sacarle a usted y a mí de la pobreza, para sacarle a usted y a mí de la enfermedad, para liberarle de toda opresión, no solamente para perdonar el pecado, sino para que tuviera que comer, tuviera que beber y tuviera donde descansar. Amén. El Señor nos dice que comamos de esos pastos. Dice, vengan, vengan, entren a mi rebaño y coman de estos pastos. Amén. Dejemos que nuestro pastor nos lleve al pasto que ha preparado para cada uno de nosotros. Amén. Ahí es donde somos verdaderamente libres. Cuando usted es capaz de reconocer que Jesús no solamente perdonó sus pecados, sino que también llevó sus enfermedades. Amén. Pero que al morir colgado en la cruz llevaba toda maldición, fuera por pecado de sus ancestros, fuera por sus propios pecados, fuera por maldiciones de figuras de autoridad, fuera por maldiciones autoimpuestas, de la fuente que venga, Jesús la llevó al morir colgado en el madero. En ese momento llevaba toda la maldición de Deuteronomio 28, 14 al 68. Amén. Por lo cual, en esos pastos hay provisión para ser libre de la maldición. Amén. Jesús, dice la palabra, que en la cruz fue despojado de todo. Le quitaron sus ropas, no le dieron de comer, no le dieron de beber. Sufrió una pobreza absoluta en la cruz. Pero eso tenía un propósito, y era enriquecerle a usted y a mí. Amén. Mire cuántas veces Dios le ha querido enriquecer y usted no ha querido, le da miedo, le da susto. Amén. Cuántas veces Dios le ha traído proyectos allá a su mano para enriquecerle y usted, ay, es que me da miedo. Pero ¿miedo a qué? Si Él con nosotros, dice la palabra, ¿quién contra nosotros? El que no nos escatimó ni siquiera a su propio Hijo, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las cosas? Amén. Reconozca a Jesús como el pastor en todas las cosas, en todas. Amén. Que le acabó el champú. Señor, yo necesito el champú. Amén. Yo necesito el mercado. Yo necesito, pídalo, pida todo. Mire, a veces no pedimos porque lo que tenemos en el bolsillo nos alcanza. ¿Sí le ha pasado eso? Como usted tiene ahí en el bolsillo, le alcanza. ¿Por qué no se lo pide? Amén. Pídale a Él y va a ver la gloria de Él de una manera sobrenatural. Porque en los pastos de Él hay todo lo que usted pueda llegar a necesitar. Tal vez usted diga, yo necesito una casita, y Él le tiene una casota. Amén. Tal vez usted dice, Señor, una motico, y Él le tiene una moto nueva. Amén. O usted, Señor, dame así sea un cacharrito de carro. Pues ¿para qué pide un cacharro? Pida lo que Él tiene preparado para usted. Amén. Porque dice la palabra, lo que Él tiene preparado para usted nosotros ni siquiera nos lo imaginamos. Pero a veces somos dados a que solo pedimos cuando ya los recursos nuestros se agotan. Amén. Cuando, ¿no le ha pasado así? Entonces solo pedimos por necesidad. Pero Él no quiere que usted pida por necesidad solamente. Él quiere que usted pida para darle la oportunidad de Él glorificar al Padre. Amén. De Él glorificar al Padre. Bendito el nombre del Señor. Y por eso siempre llegamos al límite. Y tal vez usted diga, pero ¿por qué siempre cuando ya va a llegar la quincena ya estoy sin 5? Amén. ¿Por qué no le puede sobrar? ¿Por qué no le pueden quedar excedentes? Amén. Si la bendición de Dios no es solamente conforme a nuestra necesidad, dice la palabra, Él quiere bendecirnos conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Bendito el nombre del Señor. Pida todo, el pan nuestro de cada día, dámelo hoy, dijo el Señor. Amén. El pan, ¿y qué es el pan nuestro? Todo lo que necesitamos para cada día, desde la parte espiritual, emocional, familiar, física, económica. En los prados de Él hay provisión para todo esto. Amén. Pero a veces nos pasa muy similar a que somos dados a dar por necesidad.
y a pedir por necesidad. Pero Él quiere que usted aprenda a depender de Él. Amén. Así sus bolsillos estén llenos. Señor, yo te pido esto. Amén. Listo, le dice, le podrá decir, sáquelo de lo que le di o se lo voy a mandar. Él determina cómo lo hace. Amén. Él determina cómo lo hace. Y Él asimismo quiere que usted no dé por necesidad, sino porque usted tiene un corazón alegre para dar, le gusta dar, se deleita en poder dar, no porque alguien necesite, sino aprovecha toda oportunidad que Dios le dé para dar, amén, para dar. Pero a veces somos muy guiados solo por la necesidad. Pedimos cuando ya definitivamente no hay nada, amén. Cuando ya no quedó para el almuerzo, entonces, ¡ay, Señor, provéeme! Él dijo que deberíamos pedirle todos los días, ¿sabe? Porque es que a veces tenemos en la mente como nuestros padres son un reflejo de Dios. Tal vez si usted tuvo un papá que cada vez que usted pedía le regañaba, pero usted sí pide, pero usted sí molesta, usted cree que yo soy el Banco de la República, ¿verdad? Entonces usted va a llegar a Dios a pedirle y siente como miedo que Él le responda de la misma manera. Pero dice la palabra, no, si nosotros siendo malos nos gusta darle buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre. Él se deleita, hermano. Es que, vuelvo y le digo, tal vez la imagen que usted tiene es de un papá que se enojaba cada vez que usted le pedía. Y no le daba si no le pedía, y si le pedía se ponía bravo, amén. Entonces usted como que se sostiene hasta donde más pueda para pedir. Amén. Pero la Biblia dice que Dios se deleita en bendecir a su pueblo. Amén. Para Él es una bendición que usted le dé oportunidades de bendecirlo. Amén. De bendecirlo en gran manera. Bendito el nombre del Señor. Pero es importante que usted desate la fe de que en los pastos de Él no solamente hay provisión para su salvación eterna, hay provisión para todo, absolutamente todo lo que usted pueda llegar a necesitar en esta tierra, amén. Que es que a mí me da miedo cuando tengo que hablar con las demás personas. Pues pídale al Señor que le dé esa confianza, esa seguridad de que Él está ahí, amén. Señor, yo te entrego este temor. En tus pastos hay provisión para mi seguridad, amén. Tu palabra dice que el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Hay protección para mi vida. Yo no sé qué más cosas le aquejen, qué más cosas le limiten. En esos pastos hay provisión para todo, amén. Que yo me siento triste, Señor, que yo no soy capaz de reírme, que yo no soy capaz de disfrutar lo que tú me das. Porque mire, hermano, a veces no aprendemos a disfrutar las cosas, amén. Dios nos coloca las cosas y nosotros no somos capaces de disfrutarlas. Creemos como si fuera malo disfrutarlas, ¿verdad? Y Él dice, descanse, mire, te traje sombra, amén. Descanse, repose, aproveche. O tal vez alguien le dijo, mire, vamos a viajar, le invito, le gasto todo, vamos. No, pero no, mejor no. Y el Señor dice, te estoy dando sombra para que, no dijo que estaba cansado, no dijo que estaba cansada, aquí le estoy mandando ¿qué? Un tiempo de sombra, descanse, bendito el nombre del Señor. Mire, hermano, Dios quiere bendecirnos tanto, porque es que dice su palabra, si no nos negó a su Hijo, ¿cómo nos va a negar alguna cosa? Amén. El que no nos negó ni siquiera a su propio Hijo, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas? Pero a veces el enemigo le dice, no. Jesús murió solo para que usted no vaya al infierno. Confórmese con eso. Oiga, pero usted sí pide, ¿no? Ya le libró del infierno y todavía quiere más. Pues es que hay más, amén, hay más. Comience a depender de Él, que le llegan ideas, pídalas que ya está hecho, amén. Dice la palabra, Él pone el querer, pero Él también ya ha preparado el hacer. Camine en fe en Él, amén. Él todo el tiempo está trabajando, amén. Él todo el tiempo está preparando. Él nos lleva a un lugar, nos lleva a conocer a alguien, eso es parte del proceso, amén. Mire, cuando usted lee la historia de José, usted ve cómo Dios fue encaminando, encajando todas las cosas. Más o menos en 13 años los sacó de la casa y los llevó a segundo en el reino, amén. A segundo en el reino. Pero José solamente observaba lo que pasaba y decía, Dios lo dijo,
Dios lo hace, amén. Y cuando él ve a sus hermanos se acuerda del sueño, porque cuando Dios lo bendijo en esa tierra y le dio esposa y le dio hijos, incluso los nombres que le colocó a sus hijos fue: Dios me hizo olvidar la casa de mi padre y ya me proyecto cuando aparecen sus hermanos y él se acuerda del sueño que dijo que se doblaban y le dice: ustedes son espías. No, nosotros sí, ustedes son espías. Y se doblaron ante él, amén. Y vuelve y los acusa y vuelve y se doblan ante él. De todas maneras, José ahí como que sacó un poquito la espinita, ¿no es cierto? Yo digo que Simeón fue el más malo, el que más hizo que lo vendieran, ¿amén? Que dijo: se queda Simeón aquí, bendito el nombre del Señor. Pero Dios cumple lo que promete, amén. Dios es fiel, bendito el nombre del Señor. Mire, hermano, y cuando usted ve la fidelidad de Dios, usted se enamora de Él de tal manera que usted se lo quiere contar a todo el mundo, amén. Usted quiere ir a contarle a todo el mundo lo que Él ha hecho por usted. Eso es lo que Jesús quiere. Que voy a evangelizar, pero ¿yo qué digo? Lo que Él ha hecho por usted. ¿Quién puede contar mejor el testimonio que usted mismo, que usted misma? Amén. Ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Coloquémonos en pie. Dígale: Señor, gracias por ser mi pastor. Él dijo que por Él ser nuestro pastor, nada nos faltaría. En Él hay provisión, pero es necesario que vayamos a esos prados, que nos dejemos conducir a esos prados que Él ha preparado para nosotros, amén. Que no le pongamos tanto pero cuando Él nos conduce, que nos dejemos llevar. Padre, gracias te damos. Gracias por habernos dado a tu Hijo Jesús. Tú, como nuestro pastor, enviaste a tu Hijo para que muriera por cada uno de nosotros, para que se hiciera llagar por cada una de nuestras enfermedades, para que fuera colgado en el madero por toda maldición que pudiese haber venido a nuestras vidas, para que se hiciera pobre, para que por su pobreza fuésemos enriquecidos. Hoy podemos decir: Jehová es mi pastor, nada nos hará falta. Gracias te damos, Señor. Si usted no ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, yo le invito: venga a este lugar. Quiero orar por usted. Quiero guiarle en una oración sencilla, pero una oración transformadora.